Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. En el momento en que estamos viviendo una propagación de las convulsiones por toda América Latina, como una reacción a lo que se podría decir la reacción de los pobres inteligentes, que son los que se han llegado a multiplicar de manera extraordinaria en América Latina. Pero hoy analizaremos además cómo ya este fenómeno se vivió hace 100 años, precisamente en los años 30, cuando se comenzaba a preparar un conflicto mundial. Recordemos que en los años 30, Alemania, Italia y Japón desencadenaron el mayor conflicto mundial que registra la historia. Era una lucha contra los imperios por parte de una nueva forma de gobierno que eran los nacionalismos, especialmente en Japón, y los nacionalsocialismos, que tenían la fachada de Hitler, el nacionalsocialismo de Hitler, y la fachada de Benito Mussolini, en el nacionalsocialismo de Benito Mussolini. ¿Cuál era la gran diferencia entre el nacionalsocialismo de Hitler y el nacionalsocialismo de Benito Mussolini? El nacionalsocialismo de Benito Mussolini tenía una diferencia fundamental en que la Iglesia Católica seguía haciendo presencia y este intento del renacimiento de Italia como un gran imperio dirigido por Benito Mussolini también se apoyaba en el hecho real de que en Italia existía la Iglesia Católica, existía el Vaticano y que el Vaticano era el gran poder religioso del mundo occidental. Por el contrario, en Hitler la situación era diferente. Hitler no tenía una religión que hubiera propagado sus creencias por todo el planeta como fundamento y estructura fundamental del imperio prusiano que luego pasó a llamarse Alemania, sino que lo que disponía era de un aparato industrial impresionante y este aparato industrial estaba manejado fundamentalmente por empresarios que tenían un sistema y un comportamiento frente a sus trabajadores similar al sistema y comportamiento que tenían los soldados frente a sus oficiales. Recordemos que el imperio prusiano desarrolló lo que se llamaba el ejército prusiano. Sus instructores llegaron a Ecuador a formar nuestro ejército ecuatoriano, al igual que el ejército de Chile, y se caracterizaba por la obediencia inquebrantable, la sumisión total. No tenían derecho a la objeción de conciencia de ninguna forma, un derecho que ahora lo reconoce la Constitución ecuatoriana. Los soldados prusianos, si recibían la orden de matar, mataban, no importa a quién, lo importante era cumplir la orden. Este fenómeno también se tradujo en la industria y los obreros se comportaron frente a los industriales de la misma forma. Crearon una industria de obreros prusianos que tenían un comportamiento de absoluta obediencia a las decisiones con el fin de que no hubieran conflictos por paros, huelgas, cambios de horarios, reducción del tiempo de trabajo, etc. Así emergió la gran industria bélica alemana. Los alemanes, a su vez, llegaron a Ecuador porque estaban bloqueados en Europa y no podían abastecerse de materias primas. En Argentina se ubicaron en la parte más al sur, lo mismo que en Brasil, procurando no tener mucha relación a la zona de dominio inglesa. Se metieron en Paraguay, donde establecieron inclusive una línea aérea, se metieron en Chile, se metieron en la parte de la media luna de Bolivia, donde está ahora Santa Cruz, y por supuesto llegaron a Ecuador. Desde aquí se abastecían. ¿Qué es lo que Ecuador les ofrecía? Había llegado el gran momento del caucho y del petróleo.
Venezuela era el mayor proveedor de petróleo de Estados Unidos. Alemania no tenía un proveedor de petróleo. Entonces, el mayor proveedor de petróleo que ellos pensaron que les podía servir era Azerbaiyán, y por eso hicieron una guerra para tratar de apropiarse de Azerbaiyán, que era parte del Imperio Soviético. Mientras tanto, su provisión de combustibles era básicamente mediante la compra a intermediarios. Un gran problema. El caucho, que era el otro gran boom, porque vino el desarrollo automotriz, el desarrollo de la energía eléctrica, y los cables de energía eléctrica se revertían con caucho, no como ahora con plástico. Se necesitaba caucho para las botas, para los zapatos, para los amortiguadores, para las llantas. Y el boom del caucho hizo que Iquitos y Manaos se convirtieran en los lugares más importantes de Sudamérica y de América en la producción del caucho. Pero Manaos básicamente abastecía a París, a Francia, en tanto que Iquitos era el mayor abastecedor fundamentalmente de Estados Unidos. Ecuador también era un abastecedor de caucho, y recordemos que el caucho fue descubierto por la Condamine en las selvas de Esmeraldas y llevado a Europa. Entonces, Esmeraldas se volvió el mayor proveedor de caucho precisamente de Alemania. En este contexto, América también vivía su transformación y su momento crítico. El momento crítico de América se produce porque viene la Gran Depresión de 1928 y 29 y se prolonga hasta 1933, en la que sale electo Delano Roosevelt, que nota que este sistema llamado socialismo nacionalista, que concentraba todos los recursos del Estado, los impuestos, para realizar mega construcciones, mega obras, y el Estado se convertía a su vez en el mayor generador de empleo. En el caso de Alemania generaba empleo a través de industrias que él creaba, además de infraestructura. En el caso de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt utilizó la misma fórmula alemana y japonesa y también norteamericana para todos los recursos del Estado, los impuestos, convertirlos fundamentalmente en infraestructura, y a través del desarrollo de la infraestructura generar empleo, y a través del empleo generar sueldos y salarios, generar crecimiento económico. Lo que hizo Rafael Correa en Ecuador. Entonces construyó la presa Hoover, las grandes carreteras, las grandes y enormes redes eléctricas, las grandes y enormes redes de telefonía, de telegrafía. Ya había telefonía también, comenzó la telefonía. Y finalmente las grandes y enormes redes de carreteras de los Estados Unidos. Esto dio empleo. Es más, comenzó el empleo utilizando a todos los desocupados en la reforestación, porque Estados Unidos había sufrido el gran fenómeno denominado el tazón de polvo, que fue una desertificación de todo el medio oeste de los Estados Unidos, que escondió pueblos, hizo desaparecer carreteras, destruyó toda la infraestructura bajo nubes de polvo que se levantaban luego de que la sobreexplotación agrícola había generado un nuevo desierto. A esto se sumó el descubrimiento del nitrógeno, el descubrimiento del abono, la importación de guano desde el Perú y la fertilización del suelo, sumado a una gran y enorme campaña de reforestación llevada adelante por Delano Roosevelt. Estas eran las condiciones de Estados Unidos, que además tenía bajo su control el canal de Panamá, y había logrado tener el control de Puerto Rico, Cuba, las naciones centroamericanas, el petróleo de México y el petróleo de Venezuela. Esto les servía mucho para salir de su crisis económica.
En tanto, en Ecuador, pues la situación no era favorable, era realmente crítica. Ustedes se pueden poner a pensar que desde 1934, en que cae los gobiernos de Velasco Ibarra, a este gobierno ya le sucede para 1935, ya 1937, después de la famosa Revolución de la Gloriosa, durante 2 años el Ecuador no tuvo gobierno, para que vean ustedes la dimensión de la crisis. Del 35 al 37 el Ecuador no tiene gobierno, y luego viene un gobierno de Federico Páez que dura apenas un año, que dura en realidad 13 meses. Viene la del general Enríquez Gallos, que trae algo novedosísimo, crea el Seguro Social. Somos el primer país en América del Sur que instaura el Seguro Social. Y a su vez, viene luego, pero su gobierno, como era lógico, él era un comandante de policía, una policía recién creada, solo duró 9 meses. Le siguió un presidente cuencano, Borrero, que apenas duró 15 meses. Y le siguió otro presidente, que apenas duró 9 meses. Y finalmente Arroyo del Río, que alcanzó a durar 3 años, 9 meses. Es decir, se vino todo un periodo de crisis. Perdón, les contaba que en 1934 tuvimos un presidente, el presidente Velasco Ibarra, pero apenas duró un año. Y después de él, durante 2 años, no tuvimos presidente. ¿Qué crisis más fenomenal? ¿Por qué se generó la crisis en Ecuador? La crisis en Ecuador se genera, primero, porque caen las exportaciones de cacao. Segundo, llega la fiebre amarilla. Tercero, se cambia la moneda, porque los bancos se dedicaron a la especulación y a fabricar monedas sin respaldo. Cada banco fabricaba su billete. Esto generó lo mismo que en Estados Unidos, especulación financiera y crisis financiera, igual que lo que pasó en 1999, y quiebra de los bancos, aparecimiento de una nueva moneda, el sucre. En estas condiciones, ¿cómo era la vida de la gente en Quito? ¿Cómo se desenvolvía el común y corriente de los seres humanos? Pero analizaremos más bien desde el punto de vista no de la población, que ya sabíamos que se vivía en un momento de verdadera crisis económica, que se fundamentaba en el autoabastecimiento. Ya Ecuador prácticamente no era un país proveedor, sino de autoabastecimiento, pero comienza a renacer con la llegada de los alemanes. Pero esto se localiza fundamentalmente en Alemania, en Esmeraldas, y sus ingresos económicos que provocaban las exportaciones a Alemania no se distribuían en el Ecuador, no eran una riqueza nacional. El país sobrevivía básicamente a la producción interna, basada fundamentalmente en lo que es la ganadería de la sierra, papas, trigo, cebada y maíz. En cambio, en la costa, pues la producción fue básicamente de arroz, de azúcar, sal, frutas, pescado. Este es el sistema de supervivencia del país. Para ese momento, Rodolfo se declaró ateo porque ya sus convicciones liberales se enfrentaban directamente con la Iglesia Católica, que había retomado el poder en Quito. Él prefería perderse en mitines políticos o interminables reuniones con sus amigos para la poesía, la música, el pasillo, y cuando no estaba en la hacienda con los campesinos y en los campos de sus haciendas de la Villa Flora y Pesillo, el centro de atención era su lectura del diario El Comercio, que aún se complementaba con su gran juego de polo en las canchas de la Carolina, donde practicaba y era diestro jugando con la chueca y su bola de madera. Esta rutina se comenzó a convertir en una rutina monótona de la familia y se fue configurando hasta que llegó la noticia del inicio de la guerra en España. Un día lunes, Juliana se escondió en el cuarto de la sirvienta para no... entonces apareció en la casa Paco García, el padre de Paco Jr. y Mercedes, sus dos hijas mayores.
¿Qué haces aquí, canalla?, le preguntó furiosa a su marido español, que la dejó. Veo que no me extrañas, repuso el hombre que lucía un traje elegante con un sombrero de coco. ¿Qué haces aquí? Le seguía preguntando desde el balcón del segundo piso llena de joyas. Vengo a despedirme. Ha terminado esa maldita guerra en España y quiero ver quiénes quedan de mi familia. Vine a ver si no te interesaba saber algo sobre la tuya. Pues bien, claro que sí. Si lo que quieres es plata, puedes irte con la cola entre las piernas. No, no, mujer, tranquila. Durante estos años me ha ido bien, a mí también, así como a ti. Tengo otra mujer, como tú, tienes otro marido. Y si vine a Quito fue solo por una invitación de la embajada que está registrando a todos los españoles para renovarnos el pasaporte. Entonces, ¿qué es lo que quieres de mí? Bueno, tan solo saludarte. Pues pasa entonces a la sala, tenemos mucho de qué hablar. ¿Y nuestros hijos? ¿Cómo están nuestros hijos? Bueno, ahora están en la hacienda de la Villaflora. Ah, sí, ¿cómo así? Yo los hacía estudiando para médicos, abogados, o al menos a Paquito, ¿eh? Bueno, están allá porque el novio de Mercedes es dueño de la hacienda de Chillogallo y Paquito está interesado en la hija del dueño de la hacienda de las Cuadras. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y qué es de tus otras hijas? Ah, las hijas con Hidalgo. Sí, en el internado. En un internado. ¿Y es internado de monjas? Claro. ¿Y tu marido no era liberal come curas? Sí, pero ellas tienen que tener un mejor roce social. ¿Y dónde está tu marido? En Hacienda del Pasillo. Parece que no hay templo en tu guitarra, entonces. ¿Qué quieres decir? Bueno, que ya nadie te hace temblar en la cama, porque así eras de grosera cuando no te hacía nada. Estás loco, contestó en medio de un rubor. Creo que es mejor que te marches. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque sí. Me voy a España porque estoy cansado de estos socialistas que trastornaron todo en Europa, ¿viste? Se metieron en España, nos armaron una guerra, estos comunistas, estos marxistas, estos bolcheviques. Al menos en España triunfó Franco y él va a devolverle la moral y la fe al pueblo español. Bueno, entonces al menos me podrás llevar una carta a mis padres. Pero claro, mujer. Ah, pero te aseguro que no tengas muchas esperanzas de que los encuentre, porque se dice que en España los muertos son por miles. ¿Y cuándo te la puedo entregar? Pasado mañana en la recepción de la embajada. Está bien, te la doy allá. ¿Cuánto te extraño?, le dijo Paco. Juliana se ruborizó y cerró cautelosamente la puerta del cuarto, se sentó en la cama y ahora su hija entendía, mirando desde un rincón, que su madre realmente amaba a aquel español al ver la cara y la mirada. Ellas realmente se habían criado lejos del cariño de su madre. Bien, continuaremos nuestras historias en nuestro próximo capítulo, el capítulo número 23. Con ustedes hasta el día de mañana.